La vida no siempre avanza en línea recta. A veces se curva, se detiene, gira en direcciones que jamás imaginamos. Y ahí, justo ahí, en lo inesperado, es donde realmente yace una historia. Nos enseñaron a tener un plan, a seguir mapas, a saber hacia dónde vamos, pero los caminos más sinceros no siempre tienen un sentido. Hay viajes que se trazan con pasos y otros con decisiones. En este, el nuestro, todo está a punto de dar un giro de 180 grados. Estamos justo ahí, en la antesala de algo que no vimos venir, a punto de escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. A menos de una semana de que se cumplan 1000 días en viaje, todo está a punto de cambiar. Nos encontramos exactamente en Montevideo, Uruguay, y es que tenemos muchas cosas que contar. Estamos ahora mismo en Punta Carretas, el lugar que representa nuestro primer patio van life aquí en Sudamérica. En el vídeo anterior visteis cómo salíamos de la Patagonia y nos dirigíamos hacia Buenos Aires. Ya han pasado unas cuantas semanas de ese momento y hemos tomado ciertas decisiones que nos han traído hasta este lugar. Así que ahora mismo estamos a muy pocos días de agarrar un vuelo y dejar la camioneta por un largo tiempo. Retomemos esta historia por donde lo dejamos. Tras quedar maravillados con esa bendita parada técnica en las grutas, continuamos camino y llegamos finalmente a la capital de la furia, a nuestra tan querida Buenos Aires. Aquí pasamos unas cuantas semanas haciendo ciertas gestiones personales necesarias para el cambio de etapa que se viene. Y aunque hayan sido semanas de ajetreos, trámites y tareas, lo cierto es que disfrutamos un montón cada día de Buenos Aires. Primera vez en ella para nuestra Lunita, que en su primer invierno de vida se puso coqueta para recorrerla.
Desde allí aprovechamos también para hacer algunas visitas familiares, una de las cuales nos llevó hasta Río Cuarto, en donde de camino la ruta nos pondría a prueba una vez más. El tema es que nos agarró la noche tras una jornada de intensas lluvias, las mismas que inundaban en aquel momento San Antonio de Areco, Campana y varias zonas de la provincia. Si bien no nos llovió mucho en el trayecto, la banquina estaba hecha un pantano, donde tuvimos la mala suerte de meter ligeramente la rueda e ir directos, patinando hasta abajo sin frenos. No volcamos de milagro, literalmente, nos decían los camioneros. Una vez más, la gente es lo mejor de esta aventura. Nos pararon 2 camiones y un particular, y juntos consiguieron salvar la furgo, que francamente tenía muy mala pinta. ¡Ya! Vamos, que sale. Uf, cuidado, cuidado. Ya, ya. Por suerte todo quedó en un susto y llegamos al encuentro con la familia, donde Lunita volvería a ver nuevamente a sus papás y hermanos, por primera vez tras su partida a la vida nómada. Mira, Lunita, mamá. Mira, papá, hermano. Oh, mira, ese mono. Madre mía. Be close behind, and I hold on. These skies won't come undone. Madre mía, cómo está. Carry you. Acá disfrutamos unos cuantos días del descanso con los seres queridos, comiendo de lo lindo y de paso arreglando algunos desperfectos de la furgo. In my shoes, walking in lines we drew. You said you're just passing through. 6 years have gone, so I hold on. These threads won't come undone if you hold down. Carry you. Y así, finalmente nos despedimos, por ahora, de la Argentina con una sonrisa y ponemos rumbo definitivo al país vecino, Uruguay. Bueno, aprovechando que andamos por Montevideo, tomamos la oportunidad para conocer finalmente a nuestros queridos seguidores y amigos, Susana y Gerardo, que yo siempre me confundo y digo Ricardo, pero no, es Susana y Gerardo. Aquí también tenemos a Lola, la dueña de la casa.
Y teníamos de verdad muchísimas ganas de conocerlos, Sí. porque ya llevamos un tiempo que nos conocíamos por las redes, pero nunca se había dado el encuentro, ¿no? Cuando estuvimos en Uruguay fue muy al principio de nuestro viaje y es verdad que esos vídeos los subimos tarde y fue cuando empezamos a conectar, ¿no? Con Susana y con Gerardo. Ya estábamos fuera de Uruguay. Hubo ahí alguna ocasión que casi coincidimos, pero ahora sí, finalmente, por supuesto, no podíamos dejar de venir a saludarlos. Y es cierto que en realidad ya hemos compartido varios días, estamos grabando ahora, pero bueno, ya hubo un asado, ya estuvimos acá Pasaron de charletas. cositas. Estuvimos de charletas y disfrutando aquí de Montevideo y teníamos muchas ganas de conocerlos, así que ya desde ahora muchas gracias de verdad por habernos recibido y por estar ahí siempre apoyando al canal. Gracias a nosotros porque la verdad son más bonitos, más jóvenes y más buenos de lo que se ve en la tele, en YouTube. Así que no, el placer es nuestro, realmente. Y acá le preparamos una bucequita. ¡Oh, papá! Una bucequita, no. No es buceca, hizo lenteja. ¡Qué rico! ¡Qué rico, mamá! Mirá qué pinta, Dios, hay más carne que lenteja. Dios mío, tenemos unas ganas, de verdad, estamos Lola también. muy contentos y reiteramos, ahora yo desde este lado de la cámara, que estamos muy contentos de que nos abran las puertas de su casa y lo sentimos que los conocemos hace muchísimo tiempo, Sí. porque ya de viaje que van 2 años y pico, así que sí, siempre Cambiando están... mensajes, siempre. Sí, así Es que... verdad, lo conocemos de la vida. Sí. De la vida. Así que nada, vamos a Vamos a disfrutar darle. de los últimos días de por Montevideo y bueno, de momento concentrar la energía en las lentejas. Wow. Papá. A ver, Angie. Arrima el Vas a ver que platito. tiene lenteja, ¿eh? ¡Qué rico! Qué rico para el clima, Wow. ¿no? Para el clima ahora casi Sí. pre-invernal. Sí. No para el de hoy. Antes que ¿tomás vino o cerveza? Lo que vos gustes. Voy a tomar agüita. Por las dudas. El vermú estuvo bueno. ¡Qué rico! El vermú estuvo bueno. Pinta tiene, Ay, la luna sufre. A ver, los comentarios te los guardas. Para prueba de fuego. Mira que está caliente. Con un choricito le mando, Mira que está caliente. ¿Está rico? ¡Qué Está tiernito! bueno. Ah. ¡Qué el rico! guiso de lentejas sin tomate. Muy bueno, sin tomate. Sin tomate. Que lo recalcó ahí Gerardo Sí, bien. se colorea naturalmente. Sí, eso es. El color rojo es el chorizo colorado. Exacto. Está muy bueno. Tipo español. Lunita está Y protestando encima, porque mira, también quiere. vamos a acompañar con un vinito uruguayo acá para celebrar el día. Espectacular, lindo. estamos como en casa. Estamos como en Eso casa. es. Ah, ¿esta no se sopla? Y no, porque es un... Sí. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Rubén, que lo cumpla feliz. No puedes soplar, no soples. Ah, no tengo que soplar acá. No. Yo no tengo tiempo para pedir deseo. ¿Cómo dice? Pide, pide. Muchas gracias por recibirnos otra vez. Mientras continuábamos armando el rompecabezas de esta vida en transición, yo aproveché y me fui con Gerardo y su hijo Adrián a ver un partido de la Copa Libertadores. Resulta que Adrián es fanatiquísimo del Nacional de Montevideo y junto con sus amigos tienen un palco en el estadio. Así que me invitaron a unirme, tomar algo viendo fútbol y pisar un estadio por primera vez en Uruguay. Así que allá nos fuimos los tres, a ver al Nacional de Uruguay enfrentarse con el Atlético Nacional de Colombia, en la última fecha de la fase de grupos.
El partido estuvo muy bueno, la verdad, de ida y vuelta, lloviendo a mares por momentos, y aún así fue una fiesta. La hinchada cantaba todo el tiempo, los amigos estaban de joda bromeando sin parar, y mientras me iban tirando algunos chismes. Un dato que me explotó la cabeza es que justamente ahí, en esas gradas, dicen que nació una de las palabras más universales del fútbol, la palabra hincha. Se dice que viene de un fanático que inflaba las pelotas en el club a comienzos del siglo XX y que mientras hacía su labor no paraba de animar. Era muy pasional y la gente lo llamaba el hincha pelotas. Y de tanto repetirlo, el término quedó para siempre. Ver un partido aquí, en este histórico estadio mundialista, fue muy especial, además de divertido. Un gran plus para seguir conectando con la gente local y empaparnos de su cultura. Pero no todo iba a ser fiesta. Y es que esa misma semana, dando un paseíto por la costa uruguaya, no vamos y nos quedamos otra vez atrapados. Insólito. No atascamos nunca en casi 3 años y nos quedamos 2 veces en menos de un mes. Esta vez no era barro, sino arena. Curiosamente, no del lado de la playa, sino a la vereda de las casas. Inesperado y frustrante. Ahí nos vimos como si de una cámara oculta se tratase. Otra vez sucios, haciendo fuerza, rompiendo una rueda en el intento. Y por supuesto, una vez más, con ayuda de la gente, salimos del pozo, literalmente. Si es que últimamente nos pasan todas seguidas, no paramos de acumular anécdotas. Esta es la situación actual del Plan Pangea. Estamos pata para arriba con la casa de acá, el sofá para arriba. No, la verdad, estamos muy complicados. Se vienen unas horas críticas y lo que nos queda todavía. Acá tenemos a Angie inundada entre maleta, ropa y más cositas. Voy a poner la situación. Estamos a menos de 24 horas del vuelo y es un quilombo porque es cierto que nosotros durante esta aventura hubo 2 veces que volamos a España, fue un mes ir de vacaciones, digamos, cierta temporada puntual del año, una fue en Navidades, otra fue en verano. Sí. ¿Y qué pasa ahora? El tema ahora es que me estoy llevando tanto una bufanda como un vestidito de playa, ¿entiendes? O sea, es un quilombo esto, porque dices, ¿qué hago? ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? Van a ser unos cuantos meses, entonces claro, es una situación distinta y aparte la preparación que tenemos para la camioneta pensada es distinto también, no es lo mismo dejar la camioneta un mes que dejarla 5 meses o lo que sea que la vayamos a dejar, que de eso ya hablaremos. Pero claro, es distinto, esto es como que es mucho más grande, ¿no? que las otras veces. Y claro, estamos un poquito abrumados y por supuesto vamos tarde con todo, como siempre vamos tarde. Yo de verdad, es que no aprendemos una, ¿eh? No, y a mí lo que me preocupa, pero muy seriamente, es que ella empezó su maleta. La mía, por supuesto, yo ya no la empecé todavía. Ay, sí, yo la mía ya la tengo. De hecho, miren, o sea, esto es mío. Esto es mío. O sea, a mí lo que me preocupa es que si Angie está asustada con el tema, no me quiero imaginar para mí, porque para ella es algo divertido hacer la maleta, la hace rapidísimo. Ah, sí, y yo ni la empecé, así que esto me caga un poco más. Sí, vamos un poco mal de tiempo, hay que darse pilas, porque después de hacer las maletas hay que limpiar todo y dejar todo, nada de comida, por supuesto, los tanques vacíos, hay que dar una lavadita a los tanques también, para que no quede así para que no haya ninguna proliferación de bacterias ni nada de eso. Hay que dejarlo todo como aireando, ¿no? Un poquito, que no queden los cajones cerrados. Bueno, tenemos ahí una lista de cositas para hacer y vamos muy tarde. Es que literal que vamos tarde. Otro tema aparte, la primera vez que volamos con Luna, pero bueno, eso después lo podemos charlar tranquilamente. Que telita. To 17 new problems, blowing up my phone. Oh yeah, you know that if you let them, they'll try to break your soul.
Put on my robe and pour some coffee. Turn off my notifications. The sunshine pouring through the window. Sends some problems on vacation. You gotta roll. Bueno, acá medio en eclipse, que no se ve nada, absolutamente. Creo que hemos concluido un buen trabajo. Se nos comió la noche, la verdad es que, como siempre, todo nos llevó mucho más de lo esperado, pero bueno, creemos que queda bastante bien. Estoy un poco intoxicada del ride porque claramente fumigamos, dejamos trampitas para cucarachas, Sí, sí. vaciamos los tanques, le dimos varias lavadas de tanque, o sea, fue todo aquí un laburo bueno, Sí. Teníamos que haber hecho esto quizá un par de días antes del vuelo y no la noche anterior, bueno, la noche, quedan unas poquitas horas para el vuelo, pero bueno. Somos así, ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno es que va a quedar bien. Sí, yo creo que siempre tarde y no aprendemos en ese sentido, pero hacemos las cosas bien porque la última vez que nos fuimos quedó impecable, la vuelta fue espectacular. Sí, fue un mesón. Ahora va a ser más tiempo. Ah, ya ¿Lo les podemos contaremos. decir? Claro, claro. En el aeropuerto a lo mejor nos desarrollamos un poquitito. Exacto. You gotta roll with it. Just roll with it. You just gotta go with it. Just go with it. Whole life is gonna spin out of control. Just go with it. Just go with it. You gotta roll with it. Just roll with it. Just go with it. Just go with it. Oh, keep your eyes on the road. Let go and just roll with it. Just roll with it. I got an answer and it hasn't failed me. Something that's constant when the winds are changing. It keeps me grounded when my heart is racing. Yeah, it's that whisper in my soul. Llegó el momento, llegó el día, llegó la hora y nos vinimos al aeropuerto ya. No les voy a decir qué hora es, pero temprano. es muy temprano. Muy temprano. Muy temprano. Y los genios de Gerardo y Susana se ofrecieron a acercarnos y a compartir un momentito más. Estuvimos tomando un cafecito y estuvimos recapitulando lo que fueron estos días juntos, que repetimos que nos abrieron las puertas de su casa Sí, van a quedar abiertas. Así que y es la mejor manera de irnos con esta representación de Uruguay, de Sudamérica, de esta parte, y nos vamos encantados, con ese toque local otra vez. Así que un gustazo, muchísimas gracias por todo, No, por todo. Nuestro. La verdad, A ustedes por compartir, por la alegría. Ahí va. nada, a ustedes muchas gracias y nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver Si Dios pronto. quiere. Bueno. Si Dios quiere. Bueno, ahora sí estamos en zona de embarque y llega el momento de recapitular un poquito qué carajo estamos haciendo por acá. Bueno, como habíamos dicho en el capítulo anterior, nos estábamos dirigiendo a Buenos Aires, bueno, para hilar este cambio de etapa, digamos, remodelación, ¿no? De viaje, en el que estábamos muy excitados y muy contentos porque, bueno, había surgido una posibilidad, una oportunidad. Pero esa oportunidad no se encuentra en Buenos Aires exactamente. Va a ser un poquito distinto a lo que teníamos pensado al principio, pero va a seguir siendo una nueva aventura. Exactamente, nos dirigimos a un país que no conocemos, nunca hemos estado ninguno de los dos. Ahí ya les tiramos una pistita y les tiramos una segunda. Aunque creo que erróneamente durante el video me parece que dije que nos íbamos de Sudamérica. No, es mentira. Ustedes ya saben que yo no filtro y tiro para adelante. Segunda pista, está en Sudamérica, el país que nunca hemos estado, y nos vamos muy contentos. Se pone en pausa esto, el norte argentino nos espera en algún momento, solo que ahora no toca.
y nos vamos muy contentos a vivir esta nueva experiencia que lo compartiremos por acá como siempre. Así que esperamos que se sumen y que se sumen porque de verdad que vienen cosas espectaculares. Ahora vamos a esperar que nos llamen para entrar por la puerta y meternos a dormir de una vez en ese avión. Tenemos un sueño. Sí. Lo bueno que tenemos una perrita muy linda. Y muy buena. Muy buena. No se queja, está ahí toda decorada con sus cositas. Mira, por favor. Mira lo que es esto. Un ratito más y subimos. Bueno, Aníbal Lecter. Mira lo que es eso. Y se duerme. Y se deja. Ay, por favor. No. Es un bebé. Cosita bonita. Ay, qué sueñito tenés, ¿eh? ¿Tenés sueñito? Sí. Ahora subimos y dormimos. It's like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed, true harmony, unmistakable, Through each night we'll keep burning bright. I'm so lucky to be loved by you. And come the storms, whether short or long, well, I'll still be right where you are. I guess you could call